Bienvenido o bienvenida a tu canal de YouTube Dominicode, día 26 de nuestro reto 28 días consecutivos haciendo Angular, y hoy vamos a hablar sobre el decorador ViewChild. Empecemos. El decorador ViewChild es un decorador que puede decorar propiedades, y realmente lo que hace es consultar en nuestro DOM, en nuestra vista, un elemento que nosotros determinemos. Este decorador va a seleccionar el primer elemento que coincida con el selector que nosotros le pasemos. Los selectores posibles que nosotros podemos utilizar para trabajar con el ViewChild pueden ser una clase o una directiva. Cualquier clase o cualquier directiva. Nos referimos a este ejemplo que voy a poner en pantalla ahora, este código. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos una directiva llamada Child Directive, que es una custom directive en este caso. Y aquí donde estamos señalando en este momento, la podemos utilizar. Utilizamos el decorador ViewChild, el selector, que en este caso es el Child Directive, y la renombramos como Child Directive y la tipamos también. Lo mismo podemos hacer con un componente, ¿no? Utilizar el decorador ViewChild, el selector que será la clase, en este caso MyComponent, y renombramos esa propiedad a MyComponent y la tipamos con la clase nada más. Pero no solamente componentes y directivas nosotros podemos utilizar, sino que también podemos utilizar lo que es el template reference variable, lo podemos utilizar como string. Como nosotros podemos utilizar el template reference con componentes o con un input también, fíjate como yo aquí para un componente puedo utilizarlo, también puedo hacer lo mismo para un input. En el caso de myInput es la misma sintaxis, es decir, el decorador @ViewChild, el selector, en este caso como string lo debemos pasar, myInput, y renombramos la propiedad y lo tipamos en este caso como element reference. Otro selector que podemos utilizar también es el template ref, y eso se refiere a, por ejemplo, el ngTemplate que lo vimos ayer. Nosotros también podríamos utilizarlo como selector. También podemos utilizar directivas de Angular como tal, como es el caso del ngModel, pero también podríamos utilizar la directiva del ngForm, de los formularios del Template Driven Form. Entonces, aquí también en esta imagen podemos ver cómo utilizar el ngTemplate, también cómo utilizar el ngModel, pero también podemos utilizar otras directivas de Angular como selector. Básicamente este es el funcionamiento del decorador. Es un decorador de propiedades que nos ayuda a escoger o buscar elementos de nuestra vista. Es similar a lo que nosotros hacíamos con JavaScript Vanilla, por ejemplo con el getElementById, que nosotros definíamos el document.getElementById, pasábamos el selector y lo almacenábamos en una variable. Mientras que con el decorador nosotros podemos definir en un div, por ejemplo, el template reference, y luego, utilizando el decorador, podríamos acceder al selector y tener el elemento como tal en esta variable div element ref. Ok, pues pasemos al código, a nuestro proyecto, para ver cómo implementamos el ViewChild en nuestra aplicación. Yo voy a buscar por aquí en nuestro formulario el template, que es este que está aquí. Vamos a abrir el HTML y también el fichero de TS. Nosotros, si lo recuerdas, hace unas cuantas lecciones trabajamos aquí con el Template Driven Form, y, por ejemplo, cuando había el evento submit de nuestro formulario, nosotros pasábamos el form porque en el TS no teníamos manera de acceder a él. Entonces vamos a refactorizar un poco este formulario para mostrarte cómo funciona el ViewChild o cómo lo podemos utilizar aquí. Voy a eliminar el argumento que estamos pasando aquí en este método. Vamos a guardar este fichero y vamos a ir al .ts, contact.component.ts, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Para empezar a trabajar con nuestro ViewChild, vamos a utilizar aquí @ViewChild. El ViewChild espera un selector. Como vimos en la introducción, podemos utilizar formularios, podemos utilizar directivas, custom directive, etcétera, etcétera. En este caso, yo voy a utilizar la referencia que tenemos de nuestro formulario.
Si vemos aquí, nosotros tenemos un template variable, string, y vamos a acceder a él. Entonces, lo que debemos hacer aquí, debemos indicarlo como string, contact form. A continuación, vamos a indicar que esto es contact form y lo podemos tipar. En este caso, sabemos que es un formulario, ¿no? Es un ng form. De esa manera, nosotros aquí ya podemos acceder a este formulario, podemos decir this.contactForm y tendremos todos los métodos y estados que tiene el formulario como tal, como puede ser el dirty, como puede ser los errores, etcétera, etcétera. Nosotros ahora podemos enviar en nuestro console log este formulario, esto lo podemos ahorrar, podemos hacer esto y nuestro código quedaría funcionando como estaba funcionando antes. Vamos a cerrar estos ficheros y vamos a volver a nuestro listado de ficheros y por aquí nosotros tenemos un componente que se llama form new item. Vamos a abrir el HTML y también el .ts. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hacíamos aquí. Este componente se encarga tanto de cuando queremos modificar una ciudad como cuando queremos añadir una nueva. Y aquí nosotros cuando llamábamos el método de añadir o de modificar, pasábamos esos argumentos. Entonces yo quiero refactorizar un poco esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a decir que ya no vamos a enviar este señor, tampoco vamos a enviar este señor. Bien, y vamos a ir a cada uno de estos métodos para hacer la modificación que necesitamos hacer. Como nosotros tenemos una template variable, podemos utilizar aquí nuestro viewChild, le pasamos el selector que se llama new item. Aquí esto será new item y esto será de tipo element ref. Bien, hacemos las importaciones. Este selector que yo tengo aquí, vamos a enseñártelo aquí, es el selector que le hemos indicado a este input. Más que el selector es la variable de referencia, el template reference. Ese es lo que estamos utilizando. Bien, una vez que ya tenemos aquí el input como tal y es un element ref, es muy importante que sepas lo siguiente. Si yo voy a añadir aquí el ng on init para que veas algo, vamos a decir on init. Necesitamos hacer la implementación de este método por aquí. Muy bien, vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer un console log de nuestro new item para ver qué tenemos. Vamos a guardar. Nuestro código ahora está fallando. Si quieres, podemos volver a pasar este señor de manera temporal solamente para que podamos hacer la demo de lo que te quiero mostrar. Guardamos. Volvemos a dejar esto por aquí y vamos a abrir la terminal del navegador. Muy bien, lo tenemos por aquí. Vamos a poner esto aquí. Si yo voy a la consola, veré que esto es undefined. Esto no se ha definido. ¿Por qué? Si recuerdas, nosotros hace varias lecciones hablamos del ciclo de vida de los componentes de Angular y hay un método, hay un ciclo de vida específico que se llama after view init, que es el que se encarga de asegurarse de que nuestra vista ha iniciado y luego hay otros métodos que se ejecutan también durante ese ciclo de vida. Pero en el ng-on-init nuestra vista, nuestro view aún no está disponible, con lo cual el elemento como tal no existe. Por eso nosotros debemos de asegurarnos de utilizar este decorador en el ciclo de vida adecuado, es decir, cuando estamos seguros que la vista, el view, ya se ha creado. Para ello, nosotros debemos utilizar el after view init. Tenemos que implementar este método por aquí. Vamos a venir por aquí y vamos a hacer esto. Solamente tenemos que... De hecho, vamos a eliminar el onInit. Ahora, si volvemos a guardar y volvemos a nuestra aplicación, fíjate que aquí ya tengo la referencia de mi input porque yo he intentado buscar ese elemento en el DOM element cuando realmente existía. Y aquí yo puedo acceder al input porque nosotros tenemos acceso a los métodos, tenemos acceso a las propiedades. ¿De acuerdo?
Bien, dicho esto, quiero que lo tengas claro. Volvamos con nuestro refactor. Hemos dicho que no queremos pasar aquí ningún argumento. Limpiamos por aquí y volvemos al punto .ts y nos centramos aquí. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cuando creamos un nuevo item, en vez de recibir aquí lo que estamos recibiendo, lo que vamos a hacer es this new item.native element. Es importante que lo tipes como element ref para que tengas acceso a esta propiedad. Y a continuación necesitamos el valor. Esto es lo que vamos a pasar aquí como item. Bien, luego, en este caso pasa lo mismo. Nosotros estábamos recibiendo aquí el change como este elemento y podemos pegar porque es ya lo mismo, ya lo tenemos aquí en el punto .ts y nos podemos ahorrar esto. Bien, pero nuestro refactor no se queda aquí. Nosotros podemos continuar refactorizando un poco. De hecho, este selection, que nosotros lo estábamos pasando aquí como argumento también, me lo puedo ahorrar. Vuelvo aquí al punto .ts porque ese selection es la propiedad que yo recibo a través del input y ya la tengo en el punto .ts. No tiene sentido que me la envíe desde el HTML. Entonces, vamos al update y el selection era nuestro item que recibíamos aquí. Sencillamente lo que debemos hacer es lo siguiente: this.selection.id y limpiaríamos aquí. ¿Qué más podemos limpiar aquí en nuestro componente? Pues si volvemos al HTML, fíjate que después de llamar el método de addNew y updateItem, nosotros ponemos un punto y coma y lo que hacemos es setear a vacío el valor del template reference. Esto lo podemos eliminar de aquí. Y si volvemos a nuestro punto .ts, esta lógica es mucho más importante que esté aquí porque es mucho más fácil escribir un test, asegurarnos de que el input queda en blanco después de crear o modificar un elemento. Entonces, aquí nosotros podemos crear un método privado y vamos a decir onClear. Esto no va a devolver nada y sencillamente lo que vamos a hacer es utilizar la referencia que tenemos del new item al value y lo vamos a setear a vacío. Este método lo vamos a llamar aquí cuando nosotros hagamos un clear, perdón, cuando hagamos un update y también cuando hagamos un onAddNew. Por último, te quiero mostrar lo siguiente. Yo te he comentado que a través del new item.native element nosotros tenemos acceso a las propiedades del input y también a los métodos. Por ejemplo, vamos a poner por aquí nuestra aplicación. Si nosotros quisiéramos que cuando nuestra aplicación cargue este input gane el focus, por ejemplo, nosotros lo podíamos hacer gracias al selector porque es mucho, ya tenemos la referencia, ya tenemos el elemento como tal y lo podemos hacer de manera muy fácil. ¿Cómo? Si vamos a nuestro método afterViewInIt, sencillamente podemos decir aquí que el newItem.nativeElement. Aquí podemos llamar al método focus. Guardamos, eliminamos este console log por aquí y vamos a ver nuestra aplicación. Ha recargado, muy bien. Fíjate cómo ahora tiene el focus de manera fácil porque, claro, nosotros tenemos la referencia del elemento. Vamos a intentar añadir otra ciudad para comprobar que todo sigue funcionando bien. Vamos a añadir por aquí Quito, añadir. Aquí Quito funciona bien, añade la ciudad, se queda en blanco, con lo cual nuestro refactor funciona. Cerremos este componente. Por último, te quiero demostrar, vamos un momento a nuestro home component, que te quiero demostrar algo. Vamos a abrir por aquí el HTML y vamos a tener el punto .ts. Nosotros aquí, por ejemplo, como puedes ver, tenemos una directiva de Angular que es el ngModel y como te comenté en la introducción, nosotros también podemos utilizar esta directiva como selector. Vamos a trabajar con esta. No vamos a hacer nada específicamente porque nuestro buscador lo tenemos con un pipe, pero te quiero mostrar algo que yo considero que puede ser interesante para ti. Vamos al home.component.ts y por aquí vamos a utilizar nuestro decorador. Esto es el decorador. Vamos a crear una propiedad que yo le voy a llamar filter input. Lo voy a tipar. En este caso será ngModel. Esto no lo vamos a inicializar. Y aquí,
como selector, lo que vamos a utilizar es nuestro ng-model. El ng-model que tenemos aquí. La diferencia es que fíjate que aquí empieza con minúscula y aquí nosotros debemos indicar en mayúscula ng-model. Perfecto. Ya tenemos esa referencia aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues como vimos hace un segundo, nosotros para poder utilizar el decorador, si queremos acceder al elemento y demás, debemos utilizar el ciclo de vida adecuado. Para ello vamos a implementar la interface after view init. Vamos a pedir al Visual Studio que nos cree por aquí este método, que estará por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente ahora. Nosotros podemos acceder a la referencia de nuestro input, en este caso, vamos a volver aquí al punto component, a este elemento, y de hecho, esto ya nos proporciona un observable que si nosotros quisiéramos hacer, lanzar quizás un filter o un buscador cuando este input cambie, en vez de hacerlo como lo estamos haciendo aquí con el filter, podríamos tener un método que se llamara aquí, imagínate, filter. Y este método filtraría lo que tenga que filtrar, ¿no? Aquí yo voy a hacer lo siguiente. Puedo decir this. Hemos llamado esto a filter input. Punto. Aquí yo tengo acceso al status del formulario como tal. Pero también tengo una propiedad que es el value changes. Y esta propiedad es un observable, al cual yo me puedo suscribir, por supuesto. Y aquí nosotros podemos, por ahora, hacer un console log de la respuesta. Vamos a eliminar esto. Vamos a poner esto por aquí, que se vea un poquito menos mal. Perdón. Lo dejamos así, entonces. Ahora, cada vez que el input del buscador cambie, nosotros tenemos aquí el valor que ha cambiado y podríamos reaccionar a ese cambio. Como por ejemplo, imagínate que necesitáramos llamar al método que hemos creado, que no hace nada, que se llama filter. Y recibiríamos aquí el query, que sería un string. Y ese query sencillamente lo voy a imprimir en consola. Vamos a imprimir query. Bien. Aquí está y le pasamos la respuesta. Veamos si esto funciona. Volvamos a nuestra aplicación. Bien. Yo en query, si digo Barcelona, por ejemplo, fíjate aquí cómo tengo cada uno de los status. Eso es en la respuesta de cada vez que cambia el input como tal. Y en el método lo que estoy recibiendo, que lógicamente ahora es lo mismo. Pero te quería mostrar que te puedes suscribir a este observable con el ng-model y hacer lo que quieras hacer o lo que necesites hacer. Lógicamente nada de esto lo necesitamos, con lo cual voy a eliminar por aquí. Voy a eliminar esto también, realmente, porque no hacemos nada con él. Eliminamos todo esto. Y bueno, hasta aquí la lección de hoy. Mañana vamos a traer un topic, un tema que me lo han pedido en algunos de los comentarios. Es el penúltimo día, mañana es el día 27 de nuestro reto y vamos a hablar sobre cómo podemos comunicarnos o compartir data entre componentes. Hemos visto que lo podemos hacer, de hecho lo estamos haciendo en nuestra aplicación con el input y el output, también con el viewChild lo podríamos hacer. Puedes acceder a la referencia de un componente, pero hay otra forma que a mí particularmente me gusta más y yo creo que en algunos casos es mucho más eficiente, que es con observables. Así que nos vemos mañana para que aprendas a compartir data entre formularios con observables. Recuerda, ¿no estás suscrito? Suscríbete por favor, un like, un comentario, todo eso nos ayuda un montón. Nos vemos mañana. Bye bye.